Mi hijo murió, y su esposa lo supo durante horas. No me llamó. En cambio, desde una peluquería me dijo: no recibirás ni un centavo. Se me partió el corazón, pero una silenciosa determinación se encendió en mi interior. No se trata solo de dinero, se trata de justicia para mi hijo. Les cuento mi historia. Dale a me gusta, comparte y cuéntame desde dónde me escuchas. El sol de la mañana, que solía ser una fuente de tranquilo consuelo para Arthur, se sintió como un foco duro y burlón cuando sonó su teléfono, rompiendo la frágil paz de su cocina. Miró el identificador de llamadas. Dr. Sterling. Un frío se le hizo en el estómago. El Dr. Sterling era el médico de Edward, y sus llamadas nunca eran buenas noticias, sobre todo tan temprano. La mano de Arthur tembló al contestar. «Arthur, siento mucho tener que decirte esto por teléfono», dijo el Dr. Sterling con voz grave, impregnada de un inconfundible pesar. «Soy Edward. Él falleció en paz mientras dormía esta mañana temprano». Las palabras impactaron a Arthur como un puñetazo. El mundo a su alrededor se tambaleó. Los vibrantes colores de su cocina se diluyeron en una neblina grisácea. Edward, su hijo, se había ido. El concepto le parecía ajeno, imposible. Se desplomó en la silla más cercana, con el teléfono como un peso de plomo contra su oreja. Intentó hablar, pero su garganta era un desierto. Su respiración se entrecortó. Un sollozo silencioso lo desgarró. Los recuerdos de Edward, desde un niño pequeño y bullicioso hasta un hombre brillante y ambicioso, desfilaron ante sus ojos. Cada imagen era una nueva punzada de dolor. Esto no podía ser real. Simplemente no podía. Tras lo que pareció una eternidad, Arthur susurró con voz ronca: «Gracias, doctor. Tengo que llamar a Eleanor». Su dedo hurgó en los contactos, con la mente llena de dolor e incredulidad. Tenía que contárselo a Eleanor, la esposa de Edward. Ella merecía saberlo, compartir su dolor con él. El teléfono sonó una vez, 2 veces, y entonces la voz de Eleanor, sorprendentemente alegre, respondió entre el zumbido inconfundible de los secadores y el murmullo de una conversación distante. Una peluquería. Estaba en una peluquería. «¿Eleanor? Soy Arthur», empezó, con la voz aún ronca por las lágrimas contenidas. «Acabo de recibir una llamada del Dr. Sterling». Dijo que Edward no pudo pronunciar las palabras de nuevo. Una pausa. Los ruidos del salón continuaron, y entonces el tono de Eleanor cambió, perdiendo su ligereza, aunque no como Arthur esperaba. No hubo un gemido de dolor, ni un sollozo ahogado. En cambio, su voz se volvió extrañamente monótona, casi seria. «Sí, lo sé. Falleció esta mañana». Arthur se quedó paralizado. ¿Lo sabía? ¿Sabía que su hijo había muerto y no lo había llamado? Comprenderlo fue un nudo en el estómago, eclipsando incluso el profundo dolor por un instante. Pero antes de que pudiera procesar esa traición, Eleanor continuó, con la voz endurecida, con un tono que Arthur rara vez le había oído dirigido. «Y déjame ser totalmente claro, Arthur. No recibirás ni un centavo de los 70 millones. Todo lo que Edward tenía es mío ahora, hasta el último centavo». Arthur se sintió como si lo hubieran arrojado a un río helado. Su hijo acababa de morir, y el primogénito de Eleanor, solo pensó, era dinero. No su hijo, ni su esposo, ni su padre afligido. Dinero. La pura audacia, el cálculo despiadado, lo dejaron tambaleándose. Una nueva oleada de furia, ardiente y devoradora, comenzó a reemplazar la conmoción paralizante. «Mi hijo acaba de morir, Eleanor», dijo Arthur con voz ahogada, con un veneno que rara vez se permitía. «¿Y hablas de dinero? Dios mío, ¿cómo puedes siquiera pensar en eso ahora mismo?» La risa de Eleanor era un sonido seco y hueco que le rechinaba los oídos. «Mi marido acaba de morir, Arthur», lo corrigió con brusquedad, enfatizando la palabra con una posesividad escalofriante. «Y legalmente, lo que tenía ahora es mío. No se trata de lo que yo esté pensando. Es un hecho. No seas tan ingenuo. El dinero no espera al dolor». Su insensibilidad fue un golpe físico. La mano de Arthur se cerró sobre el teléfono, con los nudillos blancos. Colgó, incapaz de soportar ni un segundo más de su crueldad indiferente. Desconsolado y rebosante de rabia, paseaba por su sala. La impecable alfombra persa parecía una jaula. Edward,
su amable y brillante hijo. ¿Cómo pudo haberse casado con semejante monstruo? Las imágenes de la vida de Edward, antes reconfortantes, ahora lo atormentaban con la certeza de que esta mujer, Eleanor, lo heredaría todo. El legado de su hijo, la obra de su vida, ahora en manos de alguien completamente carente de calidez humana. Era insoportable. Su rabia, una vena palpitante en su sien, exigía una respuesta. Volvió a marcar, presionando el botón de llamada con fuerza agresiva. Eleanor respondió de inmediato, con la voz aún desprovista de emoción. «¿Cómo te atreves, Eleanor?», retumbó la voz de Arthur llena de furia. «¿Cómo te atreves a hablarme así? Mi hijo ha muerto. ¿Y estás calculando tu herencia? Ni siquiera me llamaste». Eleanor suspiró, con un tono de exasperación desdeñosa. «Arthur, por favor, esto es una transacción comercial, pura y simplemente. La herencia de Edward es legalmente mía. En cuanto a llamarte, tenía citas. Y, sinceramente, no quería armar un escándalo. Es más fácil así». «¿Más fácil?», casi rugió Arthur al teléfono. «Más fácil dejar que me entere de que mi hijo murió por culpa de un médico, mientras tú estabas en una peluquería, contando ya tus millones». «No hay necesidad de histeria», replicó ella con voz gélida. «Edward lo sabía. Reescribió su testamento 3 veces el último año, Arthur. Se aseguró de que todo quedara perfectamente claro. No tienes nada que rebatir». La revelación del testamento, reescrito 3 veces, provocó en Arthur una nueva oleada de horror. Implicaba un plan metódico y calculado, quizá incluso una premonición. Pero la idea de que Eleanor hubiera estado al tanto de estos cambios, quizá incluso los hubiera influenciado, lo heló hasta los huesos. «Eres un monstruo, Eleanor», susurró Arthur, y la furia dio paso a un profundo asco y dolor. «Un monstruo de sangre fría». Colgó de nuevo, esta vez con un clic definitivo que resonó en la silenciosa habitación. La conversación, una danza macabra entre el dolor y la codicia, había despojado de cualquier pretensión. Eleanor no era solo la viuda de Edward, era una adversaria. Y Arthur, un hombre que siempre había deseado la paz, sabía con una certeza inquebrantable que tendría que luchar contra ella. No solo por una posible parte del dinero, sino por la memoria de Edward, por un atisbo de justicia y para exponer la verdadera naturaleza de la mujer que ahora tenía en sus manos todo el legado de su hijo. A la mañana siguiente de la devastadora llamada del doctor Sterling, Arthur despertó en un mundo que le resultaba familiar y completamente extraño a la vez. El impacto inicial se había atenuado en un dolor persistente, pero el dolor de la traición de Eleanor, agudo e innegable, persistía. Edward se había ido, y su esposa, una mujer a la que Arthur había acogido en su familia, había revelado un lado monstruoso que apenas podía comprender. Se levantó mecánicamente, con movimientos pesados, como si la gravedad se hubiera intensificado durante la noche. Su mirada se posó en el traje oscuro que colgaba pulcramente en su armario, una prenda sombría que reservaba para las ocasiones más solemnes. La última vez que lo había usado fue para el funeral de Evelyn, su amada esposa, la madre de Edward, fallecida demasiado pronto. Ahora lo volvería a usar para su hijo. El pensamiento fue una nueva oleada de dolor, mezclada con una ira latente que amenazaba con consumirlo. Mientras se vestía, la tela se sentía pesada, no solo por el recuerdo, sino por una palpable sensación de injusticia. Recordó la larga batalla de Edward contra su enfermedad, los incesantes tratamientos, el sinfín de facturas médicas que habían agotado no solo sus recursos económicos, sino también su fuerza física y emocional. Eleanor siempre se había apresurado a expresar sus quejas sobre el costo, con su palabra favorita, realidad, siempre presente en sus labios. «Esta es la realidad de nuestra situación, Edward», solía decir cuando le proponían un nuevo y costoso tratamiento, con un tono que implicaba que la mera existencia de Edward era un inconveniente. Arthur, en cambio, siempre había contraatacado con amor y esperanza, aferrándose a la creencia de que todo esfuerzo valía la pena, de que el amor lo conquistaría todo. Ahora, se preguntaba si Eleanor había conocido alguna vez el amor de verdad, o si su realidad era simplemente un mundo carente de él. Entró en la sala de estar, con la mirada fija en una foto enmarcada sobre la repisa de la chimenea. Edward y Evelyn, radiantes en una playa soleada,
años atrás. Edward, vibrante y lleno de vida. Arthur cogió el álbum de fotos y hojeó las páginas. Un recorrido cronológico por la vida de su hijo. En las fotos anteriores, Edward y Eleanor estaban muy juntos, con sus sonrisas entrelazadas. Pero con el paso de los años, y a medida que la enfermedad de Edward se afianzaba, se hizo evidente un sutil cambio. La sonrisa de Edward, aunque seguía siendo genuina, parecía un poco más distante de la de Eleanor. Su agarre en su brazo parecía más posesivo que cariñoso. Recordó un momento en particular, vívido y nítido en su mente. Era una fría mañana de martes, y Edward necesitaba otra agotadora sesión de quimioterapia. Arthur había llamado para saber cómo estaba, y la voz de Edward, aunque débil, tenía un matiz de silenciosa desesperación. «Papá, ¿podrías llevarme hoy? Eleanor se va a teñir el pelo. Dijo que no puede faltar a su cita». Las palabras le dolieron a Arthur entonces, una pequeña punzada de descuido que había reprimido, atribuyéndola al estrés de Eleanor. Ahora era una herida abierta. Edward, en su estado más vulnerable, necesitaba a su esposa, y ella priorizaba una cita en la peluquería. Un recuerdo, antes descartado como insignificante, ahora afloraba a la mente de Arthur, iluminado por la cruda luz del verdadero carácter de Eleanor. Había pasado aproximadamente un año. Había querido dejar unos documentos para Edward en su oficina. Al pasar por la casa que compartían, vio a Eleanor subir a su coche, vestida no para una salida informal, sino para algo más formal. Un instinto curioso, una vaga inquietud paterna, lo había impulsado a seguirla. Recordó la sensación de zozobra que sintió al verla llegar a la entrada de un lujoso hotel del centro, un establecimiento conocido por su discreción y su clientela de lujo. Había aparcado a cierta distancia y esperó, con un extraño presentimiento. Después de una media hora, la vio salir, no sola. Estaba con un hombre alto e impecablemente vestido, que la rodeaba íntimamente con el brazo. Se reían, con una familiaridad en sus gestos que delataba algo más que una simple amistad. Y entonces, al llegar a su coche, el hombre se inclinó y la besó, un beso largo y prolongado que no dejó lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Arthur se quedó atónito, demasiado conmocionado para reaccionar, demasiado descorazonado para que Edward la confrontara en ese momento. Se marchó, con la mente hecha un torbellino de emociones contradictorias. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué Eleanor traicionaba a Edward, sobre todo cuando su salud era tan frágil? Había investigado a escondidas al hombre cuyo rostro había vislumbrado con claridad. Robert Grant. Una rápida búsqueda en Internet había revelado su profesión. No era planificador de patrimonio, como Eleanor había mencionado vagamente en una ocasión, sino un prominente abogado de divorcios. La revelación había dejado a Arthur helado, pero la había descartado, con la esperanza de estar equivocado, de que hubiera una explicación inocente. Edward estaba demasiado enfermo, demasiado vulnerable para semejante traición. Había ocultado el conocimiento, reticente a infligir más dolor a su hijo. Ahora, mientras miraba el traje, las piezas encajaban con una precisión aterradora. La última conversación que Edward había tenido con él, hacía apenas unas semanas, resonaba en sus oídos, con una carga que Arthur solo había comprendido parcialmente en aquel momento. «Papá», había dicho Edward, con voz débil pero firme, «sé lo que ha estado haciendo. ¿Con quién ha estado saliendo?» Una pausa, luego un suspiro que parecía cargar con el cansancio del mundo. «Pero me estoy encargando. Me estoy encargando de todo». En ese momento, Arthur asumió que Edward se refería a que estaba confrontando a Eleanor, quizás buscando una separación. Le había ofrecido su apoyo, su hogar, todo lo que Edward necesitara. Pero Edward simplemente sonrió, con una sonrisa cómplice, casi triste, y reiteró: «No te preocupes, papá, yo me encargo de todo». Ahora Arthur lo entendía. Edward no se había ocupado de una separación. Había estado protegiendo a su padre. Había estado poniendo sus asuntos en orden, meticulosa y discretamente, para proteger a Arthur de la avaricia y la manipulación de Eleanor. Las modificaciones del testamento, el sutil distanciamiento, Robert Grant, el abogado de divorcios, todo apuntaba a una verdad más profunda y oscura. Edward lo sabía
Y actuó. Subió a su coche, con el motor ronroneando al arrancar, un marcado contraste con la tormenta que lo azotaba. El camino al cementerio fue una lúgubre procesión. Sus manos aferraban el volante, con los nudillos blancos y la mandíbula apretada. Sabía que Eleanor estaría allí, la viva imagen de la viudez, actuando para los dolientes, esperando que él interpretara el papel del padre afligido, manteniendo un frente unido para las apariencias. No lo haría. No le daría esa satisfacción. Su mirada recorrió el horizonte de la ciudad, un paisaje de ambición y sueños imponentes. Edward siempre señalaba un rascacielos en particular, imaginando su oficina allí algún día. El recuerdo, un dolor agridulce, alimentó la determinación de Arthur. Protegería la memoria de Edward. Lucharía contra las maquinaciones de Eleanor, no solo por los 70 millones, sino por la verdad, por la dignidad de su hijo, por el amor que Eleanor había desestimado con tanta negligencia. Se aseguraría de que los últimos deseos de Edward, fueran los que fueran, se cumplieran. Las austeras puertas góticas del cementerio de Graceland se alzaban ante él, una escalofriante invitación al lugar de descanso final de su hijo. Arthur estacionó su auto. La atmósfera sombría del lugar lo envolvió como un sudario. Un grupo de dolientes, vestidos de negro, se movían como sombras entre las ornamentadas lápidas y los árboles centenarios. Cada paso que daba hacia la zona de reunión se sentía pesado, una marcha reticente hacia una inevitable y dolorosa despedida. Y entonces la vio. Eleanor estaba de pie junto a la tumba abierta, no entre los demás familiares y amigos afligidos, sino ligeramente apartada, casi como una figura central. Vestida con un elegante traje negro a medida, el cabello perfectamente peinado y un velo de diseño que le cubría el rostro, parecía menos una viuda desconsolada y más una reina presidiendo la corte. Su dolor era una representación cuidadosamente escenificada, una exhibición teatral diseñada para el máximo impacto, y su postura irradiaba una tristeza intocable y frágil. Al acercarse Arthur, sus ojos, parcialmente ocultos tras el velo, escrutaron a los invitados que llegaban. Se posaron en él, y por un instante, la tristeza practicada en su rostro se disolvió, reemplazada por algo depredador, un destello agudo y calculador que le provocó un escalofrío en la espalda. La máscara desapareció, aunque solo fuera por un instante. Se enderezó, con un sutil cambio de postura, y comenzó a caminar con paso decidido hacia él, haciendo resonar los tacones contra el pavimento. Su voz, aunque baja, transmitía una claridad inquietante en el silencioso aire del cementerio, deliberadamente lo suficientemente alta como para llamar la atención de los dolientes cercanos, que se giraron, curiosos. Arthur, comenzó, con un tono impregnado de una dulzura venenosa, espero que no esperes nada después de hoy, Arthur, porque no hay nada. Arthur sintió que se le helaba la sangre, pero se obligó a mantener la calma, a mantener cierta dignidad ante su flagrante provocación. Había venido a honrar a Edward, no a participar en un espectáculo público con esta mujer. Estoy aquí para enterrar a mi hijo, Eleanor, respondió con voz tensa pero firme. Nada más. Para mí, esto no es cuestión de dinero. Eleanor soltó una risa aguda e incrédula que le rechinó los oídos. Un sonido completamente fuera de lugar en un ambiente tan solemne. Varias cabezas se giraron, murmurando en voz baja. «Oh, por favor, Arthur», se burló, subiendo el volumen de la voz para asegurarse de que todos los que estaban cerca pudieran oírla. «Edward te superó hace años, viejo. Siempre con tu esperanza, tu amor y tu ridícula insistencia en tratamientos caros que nos llevaron a la ruina. Al final me hizo caso. Lo convencí de que dejara de escuchar tu falsa esperanza». La acusación flotaba en el aire, una cruel y retorcida distorsión de la verdad. Arthur sintió una oleada de ira ardiente, apretando los puños a los costados. Nunca había insistido en nada. Solo le había ofrecido su apoyo incondicional, sus recursos, su presencia. Edward había tomado sus propias decisiones, siempre sopesando cada opción, luchando por cada aliento. Sugerir que Arthur los había arruinado o que había empujado a Edward hacia tratamientos inútiles era una mentira abominable. Abrió la boca para negarlo, pero Eleanor lo interrumpió, inclinándose más cerca, invadiendo su espacio personal, y su voz se convirtió en un áspero susurro solo para sus oídos. «Eres patético», susurró.
con un brillo malicioso en los ojos, siempre aferrada a Edward, viviendo gracias a él. Bueno, ya no está. Tu hijo está muerto, y tú ya no eres nadie. Solo un viejo patético sin nada. Las palabras pretendían herirlo, aplastarlo, y por un momento, casi lo lograron. Una oleada de vértigo invadió a Arthur. La crueldad absoluta de su ataque, allí, en el funeral de su hijo, superaba todo lo que hubiera podido imaginar. Sintió un impulso visceral de vengarse, de arremeter, de exponerla como la persona calculadora y despiadada que era. Pero entonces recordó a Edward, el rostro de su hijo, sus últimas palabras. Me encargo de todo. No podía permitir que Eleanor empañara la memoria de Edward enfrascándose en una pelea frente a su tumba. Justo cuando Arthur luchaba por recomponerse, un hombre alto y demacrado con traje oscuro, el director de la funeraria, se adelantó con aires de diplomacia experta. Señora Davis, señor Davis, si pueden acercarse a la zona de la ceremonia, dijo con suavidad, con voz suave y profesional. El servicio está a punto de comenzar. Eleanor se enderezó, y su expresión depredadora se transformó al instante en la imagen de una viuda afligida. Le ofreció al director una sonrisa tensa y triste. Luego se giró y regresó a la concurrencia, reanudando su actuación sin problemas. Incluso se secó los ojos con un delicado pañuelo de encaje, un gesto tan falso que a Arthur le revolvió el estómago. Arthur la observó, con una fría claridad invadiéndolo. No se trataba de un simple ataque de ira ni de un momento de insensibilidad. Era algo calculado. Ella intentaba doblegarlo, desestabilizarlo, humillarlo en público. Pero, ¿con qué propósito? ¿Qué pretendía ganar? ¿Más allá de los 70 millones? Había algo más, un juego más profundo al que estaba jugando, y él tenía que estar preparado. Le hizo una promesa silenciosa y solemne a Edward, de pie entre las silenciosas lápidas. Soportaría esta humillación. Se tragaría su rabia, su dolor y su asco. Protegería la memoria de Edward, costara lo que costara, y encontraría la verdad. Las últimas palabras de Edward, «Me encargo de todo», resonaron en su mente. Descubriría lo que Edward había ocultado, la justicia que había tejido en esos testamentos reescritos. Eleanor no ganaría. No del todo. Arthur encontró su asiento en la primera fila. La madera pulida del banco se sentía fría bajo sus dedos. Concentró su mirada en la gran fotografía enmarcada de Edward, colocada con reverencia sobre el ataúd. Era una foto tomada el día de su 30º cumpleaños. Su hijo sonreía ampliamente, con los ojos brillantes de ambición y optimismo juvenil. Esa imagen contrastaba marcadamente con el hombre de ojos hundidos que Arthur había visto en sus últimos meses. Un hombre consumido por la enfermedad y, como Arthur ahora entendía, por una silenciosa lucha contra la traición. Justo cuando el ministro empezó a hablar, ofreciendo frases típicas de consuelo y consuelo, Arthur sintió un sutil cambio justo detrás de él. No necesitó girarse para saber que era Eleanor. Había elegido su lugar con deliberada malicia, colocándose en el lugar perfecto para continuar su insidiosa campaña de destrucción, un veneno susurrado destinado a socavar su determinación. La voz del ministro, un suave murmullo contra el susurro de las hojas y los lejanos sonidos de la ciudad, hablaba del espíritu bondadoso de Edward, de sus logros, de su apacible fallecimiento. Pero Arthur no oyó nada. Sus sentidos estaban alerta ante la presencia que lo aguardaba. Entonces, un murmullo bajo, apenas audible por encima de la voz del ministro, llegó a sus oídos. «Eguaro, amica Suscar. Qué lástima que Edward nunca haya podido disfrutar de su éxito», susurró Eleanor, fingiendo tristeza. Una pausa, calculada para el efecto, y luego el golpe demoledor. Murió preocupado por decepcionar a su padre. Arthur apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas. La mentira era tan insidiosa porque se alimentaba de los miedos más profundos de un padre, apuntando directo al corazón. Se negó a reaccionar. Se negó a darle la satisfacción de ver su dolor. Mantuvo la mirada fija en la fotografía de Edward, haciendo una promesa silenciosa entre ellos. «Sé la verdad, hijo. No la dejaré ganar». Eleanor, envalentonada por su silencio, continuó su cruel monólogo. Se sentía tan culpable, ¿sabes? Por no ser el hijo que querías. Siempre presionándolo, siempre esperando más. Lo agotaba, Arthur.
tu constante necesidad de atención, incluso cuando estaba tan enfermo. Cada palabra era un dardo envenenado, dirigido a retorcer el puñal del dolor. Arthur luchó por mantener la respiración tranquila, con el rostro impasible. Esta era una batalla de voluntades, una prueba de resistencia, y no flaquearía. Recordó la resiliencia de Edward, su fuerza serena, y se aferró a ese recuerdo. El ministro concluyó sus palabras de apertura, y entonces Sarah, exsecretaria de Edward, dio un paso al frente para pronunciar un panegírico. Sarah era una mujer amable y sencilla que había trabajado para Edward durante años. Su voz temblaba al hablar, no con una actuación ensayada, sino con genuina emoción. Elogió la inquebrantable amabilidad de Edward, sus prácticas comerciales éticas, su mentoría y su asombrosa capacidad para hacer que todos a su alrededor se sintieran valorados. Arthur sintió que una calidez lo invadía. Este era el Edward que conocía, el hijo del que estaba tan orgulloso. Pero entonces, el susurro de Eleanor cortó el aire, agudo y desdeñoso. Sarah nunca entendió cómo se sentía realmente sobre las obligaciones familiares. Tanta presión, siempre. Arthur apretó la mandíbula. Eleanor lo tergiversó todo, tomando el sentimiento puro y genuino y manchándolo con su malévola interpretación. Intentó socavar la reputación de Edward, incluso muerto, presentándolo como resentido y agobiado por su propia familia. A continuación, Samuel Caldwell, antiguo compañero de cuarto de Edward en la universidad y socio comercial, subió al podio. Samuel habló con voz profunda y resonante, relatando anécdotas de su ambiciosa juventud, de la férrea integridad de Edward, su lealtad inquebrantable y su brillantez en el mundo empresarial. Las palabras de Samuel fueron un poderoso testimonio del hombre que Edward realmente era, un hombre de principios y de gran solidez. Sin embargo, al llegar el elogio fúnebre de Samuel a su emotivo final, la voz de Eleanor volvió a romper el silencio. «Es curioso que Samuel no mencione el mayor compromiso de Edward», murmuró, con un tono burlón que subrayaba sus palabras. Tener que fingir respeto por su padre, todos esos años, solo para mantener la paz. Edward era actor, ¿verdad? Uno de los buenos. Este fue el ataque más directo hasta la fecha, al vínculo sagrado entre padre e hijo. Arthur sintió un terror gélido apoderarse de su corazón. ¿Cómo podía decir semejante cosa? ¿Cómo podía insinuar que el amor de Edward por él, su historia compartida, había sido solo una actuación? Entonces llegó el golpe demoledor, asestado con una certeza escalofriante que dejó a Arthur momentáneamente sin aliento. Edward se sintió aliviado cuando dejaste de visitarlo con tanta frecuencia, Arthur, susurró con voz casi triunfal. Necesitaba su espacio. Necesitaba paz de tu interferencia. La mentira fue tan cruel, tan devastadora, precisamente porque tergiversó una pizca de verdad. En los últimos meses de Edward, a medida que su enfermedad avanzaba, había empezado a pedir más privacidad, más tiempo de tranquilidad. Se había debilitado, se había vuelto más propenso a la fatiga, y Arthur, siempre respetando los deseos de su hijo, había reducido la frecuencia de sus visitas, siempre llamando primero, siempre esperando una invitación. Lo había hecho por amor, para darle a Edward la paz que necesitaba. Y ahora, Eleanor había tomado ese acto de amor y lo había convertido en un arma, usándolo para presentar a Arthur como una carga indeseada, una fuente de estrés de la que su hijo moribundo había buscado escapar. Eleanor se recostó entonces, un sutil cambio que Arthur percibió más que vio, un suspiro de satisfacción. Su trabajo estaba hecho, al menos por esta fase. Había entregado su cuidadosamente elaborado guión de destrucción, diseñado para aniquilar su confianza, para hacerle cuestionar cada recuerdo, cada interacción amorosa que había compartido con Edward. Se preparaba para la fase final de su actuación, sin duda, la lectura del testamento. Pero a medida que la conmoción y el dolor iniciales se calmaban, una nueva emoción inesperada comenzó a despertar en Arthur. Miró el rostro sonriente de Edward en la fotografía y una profunda comprensión lo golpeó. ¿Por qué hacía esto? ¿Por qué una crueldad tan elaborada y calculada? ¿Por qué llegar a tales extremos para devastarlo emocionalmente? Antes. La lectura del testamento no se trataba solo de hacerle sentir miserable, se trataba de desarmarlo, de quebrarlo para que no se defendiera.
Este pensamiento, aunque escalofriante, despertó una esperanza desesperada. Si estaba tan asustada, tan decidida a destrozar su espíritu, solo podía significar una cosa. Había algo en esa voluntad, algo que Edward había hecho, que ella deseaba desesperadamente impedir que Arthur descubriera o desafiara. Su crueldad, más que una señal de su derrota, era una señal de una batalla que se avecinaba, una batalla para la que Edward, en sus últimos días, lo había preparado. Si esta historia te parece fascinante, recuerda darle a me gusta, compartirla y suscribirte para estar al tanto de lo que sucede a continuación. Los giros inesperados apenas comienzan. La procesión de coches negros serpenteaba saliendo del cementerio de Graceland, dejando atrás el montículo de tierra fresca que ahora marcaba el lugar de descanso final de Edward. Arthur iba sentado en la parte trasera de un sedán silencioso, interrumpido únicamente por el zumbido del motor. La cruel agresión de Eleanor durante el funeral lo había dejado vacío, con una herida abierta supurando bajo su serenidad. Sin embargo, en el fondo, persistía un atisbo de desafío, alimentado por la inquietante comprensión de que su malicia provenía de un miedo oculto. Su destino era la icónica Torre Willis, cuya colosal presencia simbolizaba el poder y la ambición corporativos. La ironía no pasó desapercibida para Arthur. Edward había soñado alguna vez con una oficina en un edificio así, un sueño ahora distorsionado por el sombrío propósito de su visita, la lectura de su testamento. El ascenso en ascensor al piso 37 fue silencioso. El único sonido era el suave silbido del aire, mientras la cabina ascendía a una velocidad asombrosa. Arthur observó a Eleanor, que estaba a su lado. Ya no era la viuda llorosa, sino una mujer revitalizada, casi vibrante. Sus ojos, ya no cubiertos por un velo, brillaban con una anticipación mal disimulada. Al abrirse las puertas del ascensor, entraron en una recepción silenciosa e impecablemente decorada. Robert Grant, el abogado de Edward, esperaba. En cuanto Eleanor lo vio, su rostro se suavizó con una sonrisa que Arthur rara vez había visto, una calidez genuina que brillaba por su ausencia al mirarlo. Se acercó a Robert, le extendió la mano, y su apretón de manos perduró, un roce sutil, una conexión íntima que confirmó todas las sombrías sospechas de Arthur desde el día que la siguió al hotel. Eran más que un simple abogado y su cliente, mucho más. Robert se volvió hacia Arthur. Su expresión adoptó una expresión de condolencia profesional, aunque Arthur detectó un leve, casi imperceptible, atisbo de satisfacción en sus ojos, un destello de triunfo compartido con Eleanor. «Señor Davis», dijo Robert con voz suave y ensayada, «mi más sentido pésame por su pérdida». Las palabras sonaron huecas, falsas en los oídos de Arthur. El camino desde la recepción hasta la sala de conferencias se hizo interminable. Arthur observó a Eleanor y Robert caminando ligeramente delante de él, sus hombros casi rozándose. Su proximidad casual lo decía todo. En la opulenta sala de conferencias, amueblada con una enorme mesa de caoba y lujosos sillones de cuero, Eleanor ocupó de inmediato lo que claramente consideraba el sitio de honor, justo al lado de Robert. Le dirigió a Arthur una breve y fingida mirada de fingida preocupación. «Arthur», dijo, con la voz impregnada de fingida compasión, «espero que estés preparado. El testamento de Edward, bueno, podría ser una decepción para algunos». La advertencia apenas velada fue pronunciada con una inconfundible sonrisa, un claro mensaje de que su sufrimiento anterior era solo un preámbulo. Robert Grant se aclaró la garganta y se ajustó las gafas. Levantó un grueso sobremanila, rompiendo el sello con un crujido que resonó en la silenciosa habitación. «Estamos aquí hoy para la lectura del testamento de Edward Davis, fechado el 15 de marzo de 2025. La fecha resonó en Arthur. El 15 de marzo, apenas 8 meses atrás, fue solo unas semanas después de que Arthur presenciara a Eleanor besando a Robert Grant. Edward había reescrito su testamento 3 veces, había dicho Eleanor. Esta debía ser la versión final. Robert comenzó a leer, con voz clara y resonante, exponiendo los términos de la última voluntad de Edward. Las cláusulas iniciales eran las habituales: arreglos funerarios, última voluntad para sus restos. Luego venía la sección relativa a su patrimonio. Arthur se preparó, con el corazón latiéndole con fuerza. «Yo, Edward Andrew Davis,
En pleno uso de sus facultades mentales y físicas, por la presente revoco todos los testamentos y codicilos anteriores y declaro que este es mi último testamento. Robert continuó, con palabras lentas y pausadas, cada sílaba como un martillazo. Doy, lego y dejo en herencia todos mis bienes, incluyendo todos mis bienes muebles e inmuebles, cuentas financieras e intereses comerciales, valorados en aproximadamente $70 millones, a mi amada esposa, Eleanor Marie Davis. Una oleada de derrota aplastante se apoderó de Arthur. 70 millones. Todo, tal como Leonor se había regodeado. Sintió una profunda pérdida, no solo de dinero, sino del reconocimiento de Edward, de cualquier conexión con el legado de su hijo. Robert leyó entonces la siguiente cláusula, que complicaba aún más las cosas. Es mi expreso deseo que esta herencia no esté sujeta a ninguna reclamación o expectativa familiar, financiera o de otro tipo, y que mi esposa, Eleanor Marie Davis, tenga total e irrestricta discreción sobre todos los bienes. Y luego, una última y desdeñosa crítica. Cualquier apelación de la familia extendida se considerará una violación de mi clara intención y será desestimada sumariamente. Familia extensa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Una cruel desestimación del vínculo paterno-filial, reduciendo a Arthur a una mera figura periférica en la vida de Edward, un extraño cuyas pretensiones serían rechazadas al instante. Eleanor, sentada junto a Robert, se llevó una mano impecablemente cuidada a la boca, fingiendo una exclamación de sorpresa, como si no supiera que esto iba a pasar. Pero sus ojos, como vio Arthur, brillaron con un triunfo inconfundible, un brillo victorioso que desmentía su actuación. Intercambió una mirada rápida, casi imperceptible, con Robert, un gesto cómplice que lo decía todo. Robert continuó, explicando los pasos inmediatos para la sucesión, confirmando el rápido acceso de Eleanor a los cuantiosos fondos. Habló del proceso como si fuera una simple formalidad, confiado en la férrea naturaleza del testamento. El tono de colaboración entre Eleanor y Robert era innegable. Una conversación silenciosa entre ellos excluyó por completo a Arthur. Finalmente, Robert miró fijamente a Arthur, con una mirada firme. «Señor Davis», dijo con voz firme, «como puede ver, el testamento es legalmente vinculante y refleja el juicio meditado de Edward. Hay poco margen de controversia». Arthur se sintió completamente derrotado. Su hijo, su brillante y bondadoso Edward, aparentemente lo había borrado de su historia, lo había separado, no solo de su fortuna, sino también de sus últimos pensamientos, de su legado. El dolor era inmenso, un manto pesado y sofocante de desesperación. La lucha que se había prometido librar parecía desesperada. Edward realmente había elegido a Eleanor, la había elegido por encima de su propio padre, dejando a Arthur solo con el amargo sabor de la traición. Eleanor, con una sonrisa triunfal en los labios, se recostó en su silla, irradiando una satisfacción casi palpable. «¡Excelente!», ronroneó, con los ojos brillantes mientras se dirigía a Robert. «Y bien, sobre los plazos de la sucesión y el acceso a los fondos». Ya estaba avanzando, con la victoria asegurada, la enorme suma ya mentalmente a su alcance. Arthur, desplomado en su asiento, sintió un profundo vacío. Su anterior atisbo de esperanza se extinguió por el peso aplastante de las palabras condenatorias del testamento. De repente, la pesada puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe con un estruendo, haciendo vibrar el marco. Todas las cabezas se volvieron hacia la entrada. Allí, con el rostro enrojecido por la furia y los ojos encendidos, estaba Samuel Caldwell, antiguo compañero de cuarto de Edward en la universidad y socio. Parecía un poseso, con el pecho agitado y la voz ronca por la indignación, mientras gritaba: «¡Alto! ¡No les crean! ¡Es una conspiración!». Robert Grant, sobresaltado por la violenta interrupción, se puso de pie de un salto, y su habitual compostura se transformó en indignación. «Señor Caldwell, ¿cómo se atreve a interrumpir un procedimiento legal privado? Esto está completamente fuera de lugar». Su voz era cortante, un intento desesperado por recuperar el control de la inestable situación. Samuel lo ignoró y entró con paso decidido en la habitación, con la mirada fija en Eleanor y Robert. «Ustedes dos», espetó, con la voz temblorosa de ira.
Llevan meses planeando esto, ¿verdad? Conspirando a espaldas de Edward, esperando a que muera. La sonrisa triunfante de Eleanor se disolvió al instante, reemplazada por un pánico genuino y puro. Sus ojos, abiertos y temerosos, oscilaron entre Samuel y Robert. «Samuel, ¿de qué estás hablando?», balbuceó, con la voz repentinamente aguda y débil, un marcado contraste con su compostura anterior. La fachada cuidadosamente construida se estaba resquebrajando, revelando el miedo puro que se escondía debajo. «¿De qué hablo?». La risa de Samuel fue áspera, sin humor. Señaló con un dedo tembloroso a Eleanor, luego a Robert. «Estoy hablando de cómo te has estado acostando con este abogado corrupto mientras mi mejor amigo, tu marido, estaba en una cama de hospital agonizando. A eso me refiero». La acusación flotaba en el aire, un trueno de verdad que destrozó la estéril atmósfera corporativa. Arthur sintió una descarga de adrenalina correr por su cuerpo. Esta era la verdad que había sospechado, la traición que Edward había insinuado. La voz de Samuel se alzó, rompiendo el silencio atónito. «Falsificaron el testamento de Edward, ¿verdad? Ustedes dos intentan robarle su fortuna, su legado, todo por lo que trabajó». Una chispa se encendió en Arthur, una luz abrasadora que atravesó la desesperación. ¿Forjar la voluntad? Las acusaciones específicas y condenatorias que Samuel hacía, la furia cruda en su voz, la franqueza de sus afirmaciones, resonaban con la inquietud que Arthur había sentido, las preguntas persistentes sobre las últimas palabras de Edward. Esto no era solo un arrebato salvaje. Había verdad aquí, una verdad desesperada e innegable. Eleanor, con el rostro ceniciento, intentó negarlo débilmente. Edward nunca sospechó nada. Confiaba en mí. Me amaba». Su voz era un gemido patético, un marcado contraste con la feroz mujer que había atormentado a Arthur momentos antes. Samuel se burló, acercándose a la mesa. Con un gesto dramático, dejó caer una fotografía sobre la caoba pulida. Era una imagen clara e innegable. Eleanor y Robert, abrazados en lo que era, sin duda, una habitación de hotel de lujo, el mismo hotel donde Arthur los había visto hacía un año. El sello de la fecha en la esquina lo confirmaba. El mes pasado. El aire parecía vibrar de tensión. «Y no acaba ahí», declaró Samuel, con la voz cada vez más fuerte, saboreando el desenlace. Sacó un fajo de documentos de un maletín que llevaba. «Aquí están los registros de tarjetas de crédito, que muestran docenas de citas para comer, todas durante las citas de quimioterapia de Edward. Y aquí», mostró una copia impresa, «los registros telefónicos, cientos de llamadas entre ellos, a altas horas de la noche, cuando Edward dormía o tenía dolor». Robert Grant se abalanzó sobre la mesa, extendiendo la mano para agarrar la fotografía incriminatoria. Pero Samuel fue más rápido y la recuperó justo a tiempo. «Ni lo pienses, víbora», rugió Samuel. «Tengo copias de todo, múltiples copias guardadas en varios lugares seguros. No puedes hacer que esto desaparezca». Entonces, con un gesto que parecía marcar el final de un capítulo y el comienzo de otro, Samuel levantó un sobre sellado, grueso y de aspecto oficial. «Y esto», anunció con voz triunfal, «es una copia del libro de Edward, Real Testamento, el que escribió después de enterarse de tu aventura, el que me confió para que guardara». Eleanor miró el sobre con los ojos abiertos de par en par, incrédula, pálida. «Es imposible», susurró, con la voz apenas audible. «Estuve allí. Vi a Edward firmar su testamento, el que Robert acaba de leer». Miró desesperada a Robert en busca de confirmación de que todo era una terrible mentira. Samuel la miró fijamente, lleno de ira justificada. «Oh, estabas allí cuando firmó un testamento, sí», se burló. «Pero no era el verdadero. Te dio uno falso para que no hicieras ruido, para evitar que hicieras un escándalo mientras él ponía sus asuntos en orden. Tenía el suyo, actual último testamento escondido conmigo para su custodia, hasta que llegara el momento adecuado». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Una revelación devastadora. Edward, su hijo, no había sido borrado. Había estado jugando un juego mucho más profundo y complejo. Había descubierto la traición de Eleanor y, en sus últimos días, había preparado una trampa que acababa de activarse. La máscara profesional de Robert Grant no solo se había desprendido,
sino que se había desintegrado por completo. Su rostro, antes terso y sereno, ahora estaba rojo moteado, con gotas de sudor brillando en su frente. Tartamudeó, con la voz ronca. «El testamento. El testamento que leí fue debidamente atestiguado. Mi secretaria y mi asistente legal estaban allí». Miró desesperado a Eleanor, como suplicándole que corroborara su desmoronada defensa. Samuel, con los ojos aún encendidos de furia justificada, lo interrumpió. «Ah, ¿estaban allí? ¿Presenciando tu falsificación? Eso los convierte en cómplices, ¿no? Coconspiradores de un delito grave, defraudando a un patrimonio. ¿De verdad crees que al FBI no le interesará eso, Robert?» La palabra FBI flotaba en la opulenta sala de conferencias como una sentencia de muerte. Eleanor, que luchaba por recuperar la compostura, palideció. Movió los labios, pero no emitió ningún sonido. La gravedad de las acusaciones de Samuel, sumada a la mención de las fuerzas del orden federales, finalmente la había despojado de toda pretensión. Arthur, que había estado observando el drama que se desarrollaba con una mezcla de conmoción y creciente esperanza, finalmente recuperó la voz. «Samuel», dijo, con una voz sorprendentemente firme, «¿qué dice el verdadero testamento? ¿El de Edward? ¿Real voluntad?» La necesidad de saber, de comprender las verdaderas intenciones de su hijo, era primordial. Samuel se volvió hacia Arthur. Su mirada se suavizó un poco. «Dice que Edward amaba mucho a su padre, Arthur, y que quería justicia. Para ti, para él mismo». Eleanor, con la voz un susurro aflautado, se recompuso débilmente. «No puedes probar nada de esto. Edward está muerto. No puede contradecir nada de lo que dices». La desesperación en su tono era palpable. Un último y patético intento de aferrarse a su elaborada mentira. Samuel se limitó a sonreír, con una curva fría y dura en los labios. «Oh, pero sí podemos, Eleanor. Porque Edward confió en mí. Sabía que tú y Robert estaban exprimiendo al máximo su enfermedad. Empezó a detallar sus delitos financieros más graves, cada revelación como un nuevo golpe de gracia. Esos costosos recibos del tratamiento contra el cáncer de los que te quejaste, Eleanor, muchos eran falsos, inflados para desviar fondos. Y el dinero no iba al tratamiento. Iba a cuentas en el extranjero, abiertas por nuestro amigo Robert. Y no olvidemos el seguro de vida secreto que contrataste para Edward hace apenas unos meses, nombrándote como único beneficiario, con un pago muy superior al que su salud habría sugerido. Robert, al ver que su castillo de naipes cuidadosamente construido se derrumbaba a su alrededor, se abalanzó de repente hacia la puerta, en una huida desesperada y bestial. Pero Samuel fue más rápido y se interpuso frente a la salida, bloqueándole el paso. «Ni lo intentes, Robert», dijo con una voz peligrosamente tranquila. «Ya llamé a las autoridades antes de subir. Deberían llegar en cualquier momento. No irás a ninguna parte». Arthur, aunque abrumado, sabía que necesitaban pruebas irrefutables. «Samuel», intervino, «necesitamos una verificación independiente. De ambos testamentos. Un perito documental». «Ya está, Arthur», respondió Samuel con un brillo triunfal en los ojos. «He estado en contacto con la doctora Emily Davis del Laboratorio de Documentos Forenses de Northwestern. Es una de las mejores del país. De hecho, ya viene de camino. Le dije que era urgente». Como si fuera una señal, la puerta de la sala de conferencias se abrió de nuevo, revelando a una mujer de unos 40 y tantos años, impecablemente vestida, pero con un aire de intensa concentración académica. Era la doctora Emily Davis. Llevaba un equipo profesional que depositó con calma sobre la mesa. Su mirada recorrió la sala, registrando la tensión, el miedo y la ira, con una profesionalidad fría y distante. «Buenas tardes, caballeros, señora Davis», dijo la doctora Davis con voz clara y autoritaria. «Sr. Caldwell mencionó un documento que requiere análisis forense inmediato». Samuel señaló el testamento que Robert acababa de leer. «Este es el documento en cuestión, Dr. Davis, fechado el 15 de marzo de 2025. La doctora Davis se puso un par de guantes y examinó meticulosamente el testamento impugnado con una lupa portátil con luz integrada. Observó el papel, la tinta, la textura. Un minuto se alargó hasta la eternidad. Finalmente, se irguió, con expresión indescifrable. «La composición de la tinta de esta firma», comenzó con voz precisa, «no concuerda con la fecha de fabricación del papel.
Además, la datación por carbono indica que la firma no se realizó antes de la semana pasada. Miró directamente a Robert, con una mirada firme. Señor Grant, este documento está fechado el 15 de marzo de 2025. ¿Cómo explica una firma aplicada en los últimos 7 días? Robert se quedó boquiabierto. Balbuceó, incapaz de formular una respuesta coherente. Eleanor se tapó la cara con las manos y dejó escapar un gemido. El juego había terminado. Samuel entonces presentó el sobre sellado que había estado sosteniendo. Y esto, Dr. Davis, es de Edward Davis, Real Testamento, atestiguado por su médico tratante y su contador, ambos personas de gran reputación. La Dra. Davis tomó el sobre, observando con la mirada el sello intacto y el aspecto envejecido del papel, acorde con la fecha sugerida por Samuel. Miró a Arthur con un atisbo de respeto. Señor Davis, este parece ser un documento auténtico e intacto. Una vez abierto, puedo verificar su contenido y autenticar su antigüedad y firmas, pero visualmente tiene todas las características de un documento legal legítimo, previamente sellado. La situación había cambiado. La última y brillante jugada de Edward estaba a punto de revelarse. El aire en la oficina de Robert Grant estaba cargado de una tensión palpable. Robert estaba desplomado en su silla, derrotado, mientras que el rostro de Eleanor era una máscara de conmoción y horror creciente. Arthur, sin embargo, sintió una oleada de renovado propósito. La verdad estaba al alcance de la mano. Samuel, comenzó Arthur con voz firme, necesitamos acceder a los registros bancarios oficiales de Edward y a su caja de seguridad. Si estuviera planeando esto, lo habría guardado todo allí. Samuel asintió con una expresión de satisfacción en sus ojos. Tienes razón, Arthur. Edward me nombró ejecutivo de respaldo para su patrimonio, específicamente para este tipo de situación. Sospechaba de las acciones de Eleanor y se preparó para ello. La procesión que siguió fue muy distinta del sombrío cortejo fúnebre. Ahora era un grupo que se dirigía a la justicia. La Dr. Cora, Emily Davis, con su equipo profesional en mano, Arthur, Samuel y, bajo la atenta mirada de Samuel, los dos artífices del engaño, Eleanor y Robert. El ambiente en el coche estaba cargado de acusaciones tácitas y un temor creciente. En el First National Bank los recibió un gerente de banco corpulento y serio, el señor Henderson, quien tras una rápida verificación confirmó la autorización de Samuel. El señor Davis actualizó sus instrucciones sobre su caja de seguridad y sus nombramientos ejecutivos hace aproximadamente 6 semanas, declaró el señor Henderson, dirigiendo brevemente la mirada a la pálida Eleanor. Designó explícitamente al señor Caldwell como albacea secundario con plenos derechos de acceso en caso de circunstancias imprevistas o disputas. La caja de seguridad, cuando finalmente la sacaron y la abrieron, contenía 2 objetos. Un sobre grueso de tamaño legal, visiblemente marcado como Edward Andrew Davis, testamento final, y una carta más pequeña, escrita a mano, dirigida simplemente a mi querido padre, Arthur Davis. Eleanor, al ver desvanecerse su última esperanza, lanzó una súplica desesperada y patética. «No puedes confiar en nada de lo que hay ahí dentro», gimió, señalando la caja con un dedo tembloroso. Edward estuvo tomando fuertes medicamentos en sus últimos meses. No pensaba con claridad. Estaba confundido. La doctora Emily Davis, quien había estado observando todo el proceso con una indiferencia casi clínica, intervino con calma. Independientemente de su estado de salud, Señora Davis, declaró con voz serena y precisa, un testamento auténtico, preparado y otorgado según los requisitos de la ley estatal de Illinois, tiene validez legal. Se trata de verificar las firmas, los testigos y la antigüedad del documento, no de especular sobre su lucidez mental a posteriori. Luego se volvió hacia Arthur con un brillo de complicidad en los ojos. «Señor Davis, ¿desea saber qué le dijo Edward? En realidad, ¿buscado?» Eleanor y Robert se quedaron paralizados, con el pánico absoluto desgarrado en sus rostros. Su cuidadosamente construido edificio de mentiras se derrumbaba ante sus ojos. Regresaron a la oficina de Robert. El lujoso espacio se impregnaba ahora de un aire de derrota y fatalidad inminente. La dinámica de poder se había invertido por completo. La doctora Emily Davis, no Robert Grant, presidía la mesa de caoba.
Colocó ante ella el sobre sellado de la caja de seguridad del banco, junto con los demás documentos. Con precisión experta, la doctora Davis rompió el sello del testamento auténtico de Edward. Dedicó unos instantes a examinarlo, comparando las firmas, la calidad del papel y los sellos oficiales. Basándome en múltiples técnicas forenses, anunció con voz autoritaria, puedo confirmar formalmente que este documento es el testamento auténtico y verdadero de Edward Andrew Davis, otorgado el 18 de marzo de 2025 y atestiguado por el doctor Benjamin Miles y el señor Charles Sterling, médico y contador de Edward, respectivamente. Entonces, comenzó a leer, con voz clara e inquebrantable, mientras sus palabras resonaban en el silencio atónito de la sala. Yo, Edward Andrew Davis, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, y habiendo descubierto recientemente la profunda traición y engaño que se cometió en mi matrimonio, por la presente revoco todos los testamentos y codicilos anteriores, incluyendo cualquier documento presentado como tal por quienes intentaron manipular mis últimas voluntades. Eleanor dejó escapar un jadeo ahogado y se llevó la mano a la boca. Robert permaneció inmóvil, con los ojos abiertos y vacíos. El doctor. Davis continuó. Lego, y doy todo mi patrimonio, incluyendo todos mis bienes muebles e inmuebles, cuentas financieras e intereses comerciales, valorados en aproximadamente 70 millones. Arthur Davis, por su inquebrantable amor, apoyo y dedicación a lo largo de mi vida, y en particular durante mi enfermedad. Arthur sintió una oleada de emoción, una oleada de profundo alivio, reivindicación y tristeza. Su hijo no lo había olvidado, no lo había despedido, lo había amado. Eleanor dejó escapar un gemido desgarrador, cayendo de rodillas, sollozando desconsoladamente. No, no, Edward me amaba. Él no haría esto. Me amaba, Ronald. Sus gritos eran una súplica desesperada e incoherente, acentuada por el uso accidental del nombre de pila de Robert, una confirmación definitiva y condenatoria de su romance. El doctor Davis, imperturbable ante el arrebato, continuó leyendo los detalles condenatorios del testamento. Además, declaró explícitamente que mi esposa, Eleanor Marie Davis, debido a su adulterio con mi abogado, Robert Grant, ha perdido todo derecho a mi herencia. Sus acciones constituyen un incumplimiento grave de nuestro contrato matrimonial y un grave engaño emocional y financiero contra mí, en mi estado más vulnerable. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por los sollozos entrecortados de Eleanor. El testamento era un documento detallado y meticulosamente elaborado, testimonio de la fuerza serena de Edward y su inquebrantable compromiso con la justicia. Finalmente, leyó la doctora Davis con voz severa, ordeno a mi albacea, Samuel Caldwell, y a mi beneficiario principal, Arthur Davis, que emprendan todos los recursos legales y presenten cargos penales contra cualquier persona que intente defraudar mi patrimonio, tergiversar mis últimos deseos o reclamar ilegalmente cualquier parte de mis bienes. Que se haga justicia. Las palabras resonaron con la firmeza de un mazo. La verdad, oculta durante tanto tiempo, finalmente había sido revelada. Edward, en efecto, se había encargado de todo. Eleanor, hecha un ovillo en el suelo, alzó su rostro surcado de lágrimas hacia Arthur. Su anterior desafío, su calculada crueldad, se habían desvanecido, reemplazadas por un miedo puro y desesperado. Arthur, gimió, su voz apenas audible entre los sollozos. Por favor, no hagas esto. Solo dame la mitad. Podemos evitar todos los cargos, el escándalo. Por favor, te lo suplico. Arthur la miró, sin compasión en su corazón. Recordó sus susurros venenosos en el funeral, su frío rechazo al amor de Edward, su calculada avaricia. La imagen de su hijo moribundo, traicionado y solo, cruzó por sus ojos. No, Eleanor, dijo con voz firme e inquebrantable. Edward sabía exactamente qué clase de persona eres. Hizo todo lo posible para asegurar este resultado. Sus últimos deseos se cumplirán por completo. Robert Grant, al ver su destino sellado, de repente recuperó la voz. Señor Davis, fui manipulado. Eleanor, ella, me coaccionó. Me lo prometió todo. Miró a Arthur y a Samuel,
intentando desesperadamente salvar su carrera arruinada, su vida arruinada. Samuel lo interrumpió, con la voz cargada de desprecio. «Manipulado. Eres abogado, Grant. Hiciste un juramento. Participaste activamente en la falsificación de un testamento, la apertura de cuentas en el extranjero y el fraude de un hombre moribundo. El FBI va muy... Estoy interesado en conocer el alcance total de su mala conducta profesional». Como si fuera una señal, la pesada puerta de la sala de conferencias se abrió de nuevo, revelando a 2 policías uniformados y 2 agentes del FBI vestidos de civil. Samuel, efectivamente, había dado el paso. La sala quedó en silencio mientras las autoridades tomaban el control. La atmósfera estéril se llenó del peso de la ley y la justicia. Comenzaron los trámites oficiales. Arthur, con pulso firme, firmó los documentos necesarios, reconociendo su legítima herencia, los 70 millones de dólares que Edward había protegido con tanto esmero. Entonces, respirando hondo, Arthur abrió la carta más pequeña, escrita a mano, que estaba en la caja fuerte. La letra de Edward, aunque débil y temblorosa por su enfermedad, transmitía un mensaje de profundo amor y una convicción inquebrantable. «Mi querido padre», había escrito Edward, «si estás leyendo esto, Samuel ha triunfado, y mis últimos deseos por fin se están cumpliendo. Lamento mucho no haberte podido contar antes sobre Eleanor y Robert. Quería protegerte del dolor de mi traición, y necesitaba asegurarme de que todo estuviera meticulosamente organizado para atraparlos. La idea de que descubrieras su traición mientras yo aún luchaba por mi vida era insoportable. Por favor, recuerda que tu amor, tu apoyo incondicional y tu constante fe en mí lo significaban todo. Fueron el ancla que me mantuvo con los pies en la tierra, incluso cuando todo lo demás se desmoronaba. Usa esta herencia sabiamente, papá. Haz que cuente para algo bueno. Sé que lo harás». Una lágrima recorrió la mejilla de Arthur, no de tristeza, sino de una paz agridulce. Edward lo había amado, confiado en él, y en su último acto lo había protegido. Eleanor, completamente derrotada, se sentó en el suelo. Sus sollozos se convirtieron en jadeos amargos y autocompasivos. Robert Grant, mientras tanto, hacía llamadas frenéticas por teléfono, con la voz como un susurro desesperado mientras intentaba comunicarse con los abogados defensores, y su rostro era una máscara de terror absoluto. La doctora Emily Davis, observando la escena con serena dignidad, confirmó la inquebrantable posición legal de Arthur. «Señor Davis», dijo en voz baja, «la planificación de Edward fue meticulosa. Las pruebas forenses, las declaraciones de los testigos, los registros bancarios, todo pinta un panorama innegable. Su posición es extremadamente sólida. 4 meses después, la justicia se había operado con una eficiencia que sorprendió incluso a Arthur. Eleanor fue condenada por múltiples cargos de fraude, incluyendo 3 años de prisión por el testamento falsificado y 2 años adicionales por las pólizas de seguro de vida fraudulentas. Sus apelaciones fueron rápidamente denegadas, y sus bienes fueron confiscados para reembolsar lo robado y cubrir las costas legales. Robert Grant, enfrentado a una letanía de cargos por falsificación, fraude y mala praxis profesional, fue sentenciado a 5 años de prisión federal. Su licencia de abogado fue revocada permanentemente y su otrora respetada reputación quedó completamente destruida. Arthur, ahora con los 70 millones de dólares, sintió una profunda responsabilidad. Recordó la última instrucción de Edward: «Usa esta herencia con sabiduría». Decidió honrar la memoria de su hijo de la manera más impactante posible. Fundó la Fundación para la Investigación del Cáncer Edward Maxwell y donó personalmente 20 millones de dólares para financiar tratamientos experimentales contra el cáncer de páncreas, la enfermedad que le había quitado la vida a su hijo. Samuel Caldwell, tras haber rechazado cualquier pago por su heroico papel al exponer la verdad, vio cómo una parte significativa del fondo universitario de su hija se incrementaba de forma discreta y anónima, con una suma sustancial. Fue la forma de Arthur de agradecer a un hombre íntegro. Meses después, Arthur recibió una llamada de la doctora Anya Sharma, investigadora principal de un instituto de vanguardia financiado por la Fundación Edward Maxwell para la investigación del cáncer. Su voz rebosaba de júbilo. «Señor Davis», exclamó,
Quería informarle personalmente que, gracias a la financiación de la Fundación, hemos logrado nuestra primera remisión completa de cáncer de páncreas en estadio 4 en un ensayo clínico en humanos. Es un gran avance. El legado de Edward ya está cambiando vidas. Al oír esas palabras, Arthur finalmente sintió una paz genuina. La vida de Edward, aunque trágicamente truncada, no había sido en vano. Su último acto de amor y justicia no solo había derribado a quienes lo traicionaron, sino que también había encendido una luz de esperanza para innumerables personas. Arthur sabía que Edward, en algún lugar, sonreía.